Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días a todos aquí en Radio María. Desde Madrid saludamos al padre Mario Ramírez, que ha presidido la Eucaristía, al voluntariado Virgen de la Montaña de la diócesis de Coria Cáceres, y aquí un servidor, Miguel Ángel Morán, para hablaros sobre la actualidad del día a día, porque sí, Dios te ama y te ama con locura. Y es que en la historia de la vida siempre está Dios siguiéndonos de la mano. Y ya sabes, aunque hoy sea martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Hoy está el día muy lluvioso y mejor no salir mucho de casa. Pues sí. Dios te ama incluso superando el martes 13, y es que el Señor te ama mucho. Y hay 3 signos de esperanza para el comienzo de este año. Y vamos a abordarlos porque sí, hablamos de la actualidad del día a día en Radio María, que es la radio que nos habla de esta historia tan hermosa de nuestra redención con María. María es aquella que provoca todos los frutos de la redención con su sí. Y hoy, el 13 de enero del 2026, os proponemos detenernos en 3 noticias, como hemos dicho, que han marcado estos días. La visita del Papa León XIV a España este año, anunciada con gran alegría. Una intervención médica histórica, el trasplante parcial de corazón a un bebé en Madrid, y noticias sobre la regulación del alquiler y protección del derecho a una vivienda digna. Sí, son signos de esperanza, son noticias que hablan de compasión, de cuidado, de misión compartida. Jesús nos dijo: estad atentos a los signos de los tiempos, en Mateo 16:3. Pues eso, queremos hacer hoy, escuchar la actualidad con el corazón despierto y dejarnos tocar por ella como cristianos. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este programa que acabamos de iniciar y que vamos a hablar de noticias tan importantes como esta primera: la visita del Papa León XIV a España. El Papa León XIV ha confirmado que visitará España en el año 2026. Se prevé que estará en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. La visita estará marcada por temas como la acogida a los migrantes, la evangelización en las periferias, la promoción de la fraternidad universal. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un papa en España? Pues la última vez que un papa visitó España fue en agosto del 2011, cuando Benedicto XVI viajó a Madrid para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. Desde entonces han pasado ya, fijaos, amados oyentes, casi 15 años sin una visita papal. Es importante destacar que el Papa Francisco, durante sus 12 años de pontificado, no realizó ningún viaje oficial a España. Sin embargo, estas noticias nos alegran el corazón. El Papa León XIV ha confirmado ya esa visita en este año 2026. Las fechas previstas: se espera que el viaje principal tenga lugar en torno al 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. También ciudades en la agenda. El borrador del viaje incluye paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. Esta última con un fuerte enfoque
en la crisis migratoria, porque es un problema que tenemos y que tenemos que hacer frente a ella. El Papa se solidariza enormemente con los migrantes. Por eso, Benedicto XVI, ya sabéis, en agosto del 2011, en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, estuvo entre nosotros. También Benedicto XVI en noviembre del 2010 en Santiago de Compostela y Barcelona, que consagró el edificio de la Sagrada Familia, y Juan Pablo II en mayo del 2003, canonización de 5 santos españoles en Madrid, ¿os acordáis, verdad? Pues estas fueron las últimas visitas que tuvimos en el 2003, en el 2010 y en el 2011. Por eso nos alegra tanto que el Papa León XIV quiera estar entre nosotros. Jesús dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. En Juan 18:37, el Papa viene como testigo, como sucesor de Pedro, a confirmarnos en la fe. La visita del Santo Padre no es un evento más, sino una oportunidad de renovar nuestra esperanza. Es presencia de Cristo que viene a su pueblo. La Fratelli Tutti nos recuerda que nadie se salva solo. En su número 32, el Papa representa la unidad de la Iglesia y su presencia entre nosotros es signo de esta fraternidad católica que trasciende naciones e ideologías. Y claro, ¿cómo prepararnos ante esta visita de León XIV? Siempre abordamos las noticias del día a día para que estas noticias toquen nuestra vida. Pues ya sabéis, lo primero de todo, orar. Ya, orar por los frutos espirituales de esta visita. También conocer mejor el magisterio del Papa León XIV, porque es muy importante conocer a nuestro Papa, participar, si es posible, en alguno de los encuentros que se celebren y promover en nuestras comunidades el espíritu de acogida y unidad que el Papa anunciará. El Papa viene como peregrino de fe, que su paso por España nos mueva a ser también nosotros testigos del Evangelio en nuestro entorno. Pues ya mirando a esa visita que trae al corazón de la Iglesia aquí, a España. Y hablando de corazón, la segunda noticia tan importante, porque esto es un suceso que en toda Europa no ha sucedido. Un corazón nuevo, trasplante histórico en Madrid. Vamos a situarnos en el contexto. El Hospital Gregorio Marañón ha realizado el primer trasplante parcial de corazón a un bebé de menos de 1 año. Es la primera intervención de este tipo en Europa. La noticia ha conmovido a todo el país y es un ejemplo de ciencia puesta al servicio de la vida. Y es que es tan importante la vida de cualquier persona desde su concepción hasta la vejez y la defunción. Si es que la vida es el don más precioso que nos ha regalado Dios. Por eso, esta noticia para nosotros es preciosa. La ciencia al servicio de la vida de un bebé menor de 1 año. Y es que en el Evangelio escuchamos palabras como esta: os daré un corazón nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26, esta palabra de Dios se hace visible en estos gestos. Una niña a la que literalmente se le ha dado un nuevo corazón. Es la vida como don, como milagro cotidiano, como el milagro del Dios de cada día, que a veces pasa por manos humanas movidas por el bien. Todo lo que sea favorecer la vida
es una buena noticia para Radio María. La Iglesia sostiene que la ciencia, cuando se pone al servicio de la persona, es un instrumento de Dios. Dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el 283, la investigación médica debe respetar la dignidad de la persona y estar orientada al bien común. Por eso, la propuesta para los oyentes ante una noticia providencial del día a día, de esta respuesta de la ciencia ante el problema del corazón de una bebé, pues sería orar por los profesionales sanitarios, ellos que siempre están también por su código ético abordando la enfermedad y haciendo que nuestra vida sea una vida más digna, con más salud. Pues orar por los profesionales sanitarios, promover una cultura del cuidado y la vida en nuestras familias. Se habla mucho ahora de esto, gracias a Dios. Cuidado, todas aquellas personas que cuidan unas de otras y que tenemos que velar por ese cuidado de nuestros niños, de nuestros mayores, de todas aquellas personas vulnerables, el cuidado de la vida, ser defensores de la dignidad desde la concepción hasta la muerte natural. Y es que la vida es este don que nos ha regalado Dios, que tenemos entre todos que conservar y entre todos que favorecer. Y agradecer a Dios los avances que nos permiten cuidar mejor a los más frágiles. Pues sí, un corazón trasplantado es un signo de que la vida tiene futuro. La bebé que vive gracias a esa intervención es también imagen del amor de Dios que no deja de crear y recrear. Por eso vamos a reflexionar sobre estas dos noticias, una para preparar el próximo viaje de León XIV a España y esta buena noticia de los cuidados de la medicina para que la vida sea posible, sobre todo en los más frágiles y débiles. Bueno, pues estamos en Radio María en el programa El Dios de cada día y estamos hablando de las noticias, de la actualidad vibrante del día a día y cómo no podíamos abordar la historia preciosa de la visita de los Santos Padres a España, la reciente historia sobre las visitas de un Papa a España. Fueron de Juan Pablo II en mayo del 2003, de Benedicto XVI en noviembre del 2010 y Benedicto XVI en agosto del 2011. Pues muy bien, el Papa León XIV ha anunciado su visita a España
en el 2026, en este año recién inaugurado. Y por eso hemos hablado de orar ya por la visita. Tenemos que preparar esa visita del Papa a España. Es tan importante esta visita que de alguna manera tenemos que prepararnos, orar por los frutos espirituales de la visita, conocer mejor el magisterio del Papa León XIV, participar, si es posible, en alguno de los encuentros que se celebren y promover en nuestras comunidades el espíritu de acogida y unidad que el Papa anunciará. También hemos hablado de la ciencia al servicio de la vida, con esa noticia tan bonita, un corazón nuevo, trasplante histórico en Madrid, un trasplante a una bebé de menos de 1 año. Y esto es una intervención que no se ha producido en toda Europa y por lo tanto decíamos orar por los profesionales sanitarios, promover una cultura del cuidado, ser defensores de la dignidad de la vida y agradecer a Dios los avances de la ciencia en pos de la vida. Pues vamos a hablar de otra noticia que está en boca de todo el mundo. Hoy está en boca de todo el mundo. Hoy se habla mucho de vivienda, pero las zonas tensionadas siguen estando en cada ciudad y los problemas de la vivienda los tenemos. Todos los organismos estatales buscan frenar la especulación, proteger al inquilino, garantizar el derecho de la vida, ahora también favorecer a los caseros, pero ¿estas medidas son suficientes? Abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva cristiana implica reconocer que para la doctrina social de la Iglesia la vivienda no es solo un activo financiero, sino un derecho humano fundamental, necesario para la dignidad de la persona y el desarrollo de la familia. A día de hoy, en enero del 2026, las estadísticas reflejan una situación de emergencia habitacional que choca frontalmente con el ideal cristiano. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña radiografía de lo que está pasando en España. La brecha entre precios y salarios. Uno de los principios cristianos es la justicia conmutativa, el equilibrio justo en los intercambios. Las estadísticas actuales muestran una ruptura total de este equilibrio. Subida desbocada, el precio de la vivienda en España ha cerrado 2025 con un incremento cercano al 12,8%, una cifra que duplica la media de la Unión Europea. Un esfuerzo financiero en ciudades como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, el precio del metro cuadrado supera los 4.000 euros, lo que obliga a las familias a destinar más del 40 o llegar incluso al 50% de sus ingresos solo al pago de la vivienda, cuando el límite ético y prudencial se sitúa en el 30% y aún así es alto. El drama de los jóvenes y la familia. La Iglesia defiende que la sociedad debe facilitar la formación de nuevas familias. Sin embargo, los datos son desalentadores. Emancipación tardía, más del 60% de los jóvenes de entre 25 y 35 años aún viven con sus padres debido a la imposibilidad de afrontar una compra o un alquiler o de déficit de oferta. Se estima que en España faltan unas 600.000 viviendas para cubrir la demanda actual, lo que genera es una competencia feroz que expulsa a los más vulnerables. Y después está la paradoja de las casas vacías. Desde una visión cristiana, el destino universal de los bienes prima sobre el derecho a la propiedad privada cuando hay necesidad extrema. Casas desocupadas existen aproximadamente, agarraos a la silla, amado oyente, 3,8 millones de viviendas vacías en España, un 14,4% del total. Pues para la moral cristiana, que un bien básico esté infrautilizado mientras miles de personas sufren exclusión residencial es una estructura de pecado. Y hay que decirlo así, desde Radio María, y un desajuste social grave. Por eso,
no había entre ellos ningún necesitado porque todo lo tenían en común. Hechos 4:34. La comunidad cristiana primitiva entendió que compartir no es perder, sino ganar humanidad. Y la doctrina social de la Iglesia en esto es clarísima. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 166, dice: la vivienda es un elemento esencial para garantizar condiciones de vida dignas. El Estado debe garantizar este derecho y las comunidades deben implicarse en su defensa. También el Papa Francisco ha denunciado reiteradamente el drama de los sin techo, sin hogar. Una vivienda para todos es una cuestión de justicia y no de caridad. Por eso, ¿qué podemos hacer, amado oyente, ante esta noticia? Pues apoyar con la oración y la acción a personas con dificultades para pagar su alquiler. Ahí está Cáritas, que me quito el sombrero ante Cáritas, porque está realizando una labor encomiable, una labor maravillosa con todas aquellas personas que tienen muchas dificultades de pagar el alquiler a final de mes. ¿Y cuántas familias acuden a Cáritas? Conocer y colaborar con las iniciativas eclesiales de vivienda solidaria. Y esto es muy importante. Qué importante es que te informes de las iniciativas eclesiales de estas viviendas solidarias, que las hay y con un gran resultado. También reflexionar sobre el uso que hacemos de nuestras propiedades. Podemos compartir, acoger y ayudar. Esta pregunta ahí queda. Desde Radio María te lo preguntamos también a ti, si tienes alguna vivienda que puedas compartir, que puedas ayudar con tus bienes a que la sociedad en este sentido vaya mejor. También fomentar en nuestras parroquias una espiritualidad de la sencillez y del desprendimiento. Una sociedad cristiana no puede permitir que haya personas sin hogar mientras hay viviendas vacías. El Evangelio nos impulsa a construir hogares, no solo casas. Pues queridos oyentes, hemos recorrido 3 noticias que, vista desde la fe, nos muestran caminos de esperanza. Un Papa que viene a confirmar nuestra fe y animarnos a la fraternidad, un corazón que late gracias a la ciencia y al servicio de la vida, unas leyes de cooperación, si se orientan al bien común, pueden hacer más justa una sociedad. Pidamos al Señor que estas realidades nos muevan a actuar, a vivir nuestra fe de forma encarnada. Ahora la voz del Papa, el Padre Mario Ortega, dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día, un tiempo para vivir nuestro ser Iglesia en torno al sucesor de San Pedro. Gracias por acompañarnos en el Dios de cada día. Recordad que el programa está disponible en www.radiomaria.es y en las plataformas digitales. Podéis poneros en contacto también con nosotros en Ven y Verás 1 @radiomaria.es, Ven y Verás 1 con número @radiomaria.es, y nos podéis mandar sugerencias o preguntas. Siempre contestamos. Recibid la bendición. Y el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Hasta el próximo programa. ¡Qué bien se está contigo! El Señor del amor de cada día, el Señor providencial, está contigo. Un abrazo virtual desde las ondas de Radio María. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.